Hola niños, bienvenidos a la esquina del saber. En la clase de hoy vamos a resolver el desafío número 14, unidades y periodos. Muy bien niños, vamos a empezar. En este desafío vamos a utilizar lo que son las medidas de tiempo. ¿Sí? Su título o nombre del desafío lo dice muy bien, unidades y periodos, ¿verdad? Las unidades pues son partes de las medidas de tiempo y los periodos pues es en los que se divide la cronología del tiempo. Nuestro desafío está muy largo, como pudiste haberte dado cuenta, ¿verdad? Aquí en tu libro de texto, ¿sí? Está un poquito largo, entonces si yo me pongo a leer todo, nos vamos a tardar aquí 1 hora, ¿verdad? Entonces voy a tratar de agilizar en responder las preguntas, pero tú en casita sí las vas a leer todas, desde el inicio hasta el final, para que puedas obtener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar con la consigna y en la situación 1 nos habla, dice, la geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria, dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esto, si lo puedes subrayar, sería genial. Dice, esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Muy bien, y ya en la parte de abajo nos explican en qué consiste cada eón, ¿verdad? El eón jadeico o jádico, el eón arcaico, el eón proterozoico y el eón fanerozoico. Este es el que nos interesa porque de aquí nos piden contestar los incisos A y B. Entonces es a lo que le vamos a dar lectura. Dice, el eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad, esta unidad se divide en 3 eras geológicas. La era paleozoica, que comprende desde 542 MA, aquí hago un paréntesis, MA es la abreviatura de millones de años, dice hasta 251 millones de años, o MA. La era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años, y la cenozoica desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente para que podamos entender un poquito. Yo me paso de este lado para que ustedes puedan ver un poco más claro. Dice que del 542 millones de años hasta el 251 millones de años, ¿sí? Esta era, ¿cómo se llama? La era paleozoica, ¿verdad? La era paleozoica. Entonces, recuerda, o sea, este periodo de 542 a 251 millones de años, o sea, todo esto es la era paleozoica. ¿Sí? Voy a poner ahora con otro tono. Y luego nos dice que la era mesozoica es del 251 al 65.5 aquí. A ver, vamos a poner cortito para que me quepa el otro. 65.5 MA. Sí, es decir, que esta es la era mesozoica, ¿verdad? Mesozoica. Lo voy a dejar así porque si no, no me cabe. Con otro tono vamos a marcar la otra era, ¿sí? Y entonces dice que del 65.5 a la actualidad, ¿sí? Está comprendida la era, ¿qué dice? Cenozoica, ¿verdad? La cenozoica. Okay, aquí sí nos cabe completo. Muy bien. Entonces nuestro inciso A nos pregunta, de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra
hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? ¿En qué periodo crees que se encuentre? 205. En la actualidad, que estamos en el 2020, pero recuerda que aquí ya estamos en otra era, ¿sí? Entonces, no, ¿verdad? Aquí no está lo que nos dice en el 205, hace 205 millones de años, no. Creo que está muy fácil, que está del 65.5 al 251, ¿verdad? Dentro de este lapso se encuentra el 205, ¿verdad? Entonces recuerda que estamos hablando en millones de años. Muy bien, entonces como está dentro de este periodo, ¿a qué era corresponde? Pues a la Mesozoica. Entonces, ¿en qué era vivieron los dinosaurios? En la era Mesozoica. Entonces tu respuesta al inciso A es la era Mesozoica, ¿sí? En el inciso B, ¿qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Creo que está muy fácil porque ya te lo repetí muchas veces, ¿verdad? ¿Qué unidad de tiempo utilizamos? ¿Qué unidad de tiempo estamos utilizando en los eones? MA, millones de años, ¿verdad? Y lo vamos a poner aquí más grande. MA, ¿qué quiere decir? Millones de años, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos nuestras dos respuestas. Vamos a pasar a la siguiente situación, así es que ve tomando nota, ¿sí? Porque yo los voy a ir borrando, ¿sí? Muy bien. Luego nos dice, en la situación 2, lo voy a leer un poquito más rápido. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30,000 años. Ojo, subraya 30,000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era. Fíjate cómo se abrevia antes de nuestra era, ANE. Aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era, las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Datos muy interesantes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a nuestros incisos. El inciso A. Si un milenio equivale a 1000 años, ojo, tómalo en cuenta. Aquí lo vamos a poner. Un milenio, ¿cuántos años tiene? Es igual a 1000 años, ¿sí? Esto apréndetelo de memoria porque nos va a servir para el resto de nuestra vida, ¿sí? La misma palabra lo dice, milenio, ¿verdad? De 1000 años, ¿sí? Dice, entonces, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Y te dije, subráyalo, porque nos dijeron que fue hace, ¿qué? Hace 30,000 años que se descubrió, ¿sí? Dice aquí es el territorio mexicano. Hace 30,000 años. Entonces creo que está muy fácil y creo que ya lo dedujeron allá en casita, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos milenios hay en 30,000 años? Pues es muy fácil, ¿verdad? 30 milenios. Y para aquellos que tienen duda de por qué 30 milenios, si nosotros hacemos una división, ¿verdad? En donde vamos a dividir los 30,000 entre 1000, la voy a borrar aquí nada más para poner el 1000, ¿sí? Aquí le pongo un chiquito para que no se nos olvide. Si nosotros hacemos esta división, pues el resultado nos va a dar 30, ¿verdad? Porque el resultado de dividir 30,000 entre 1000, pues son 30. En este caso nuestra respuesta son 30 milenios. Vamos a pasar al siguiente. De aquí ya de la situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía
13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Nuestro inciso A nos dice entonces, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Ojo, vamos a poner atención porque seguramente aquí tenemos algunas dudas. Pon atención. Si del año 0 al año 100 estamos marcando el siglo I, acuérdate que los siglos se marcan en números romanos, ya me andaba yo equivocando, ¿sí? Entonces, del 101, ¿sí?, al 200, pues es el siglo II, ¿verdad? Recuerda que un siglo tiene ¿cuántos años? 100 años, ¿verdad? Ese dato lo vamos a poner aquí también para que nos quede un poquito claro. Un siglo tiene 100 años, para que no se nos olvide. Ok, entonces ya te diste cuenta, ¿sí?, que se toma, por ejemplo, como de un, ¿cómo te digo? Desde el número que inicia del 0 al 100 es el siglo I, ¿sí? No estamos diciendo que del 100 al 200 es el siglo I, no. Entonces, si nosotros hiciéramos toda una tablita, ¿no?, del 200 al 300, del 300 al 400, del 400 al 500, hasta llegar, ¿sí?, al siglo XIX, para ir checando, entonces veríamos tú lo puedes hacer en casita, pero yo aquí por tiempo, pues no lo puedo hacer, pero para llegar nosotros, ya me adelanto, hasta acá, al siglo XIX, que así se escribe en números romanos, entonces quiere decir que estamos hablando del 1800 al 1900, ¿sí? Ok, fíjate, si aquí hablo del siglo II, me refiero que es del 101, por decirlo así, al 200, siglo I del 0 al 100. Entonces, el siglo XIX es del 1801, por decirlo así, al 1900, ¿verdad? Ok. Ahora dice, vamos con nuestro inciso B. ¿Cuántos años duró la revolución? Ya me perdí, Vamos con el inciso B. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Pues aquí nos dice, ¿verdad?, que dice durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Ya nos están dando la respuesta aquí, decenio. Y un decenio tiene ¿cuántos? 10 años. Entonces también lo vamos a poner aquí, que un decenio es igual a ¿cuánto? A 10 años. Entonces, la respuesta a nuestro inciso B son 10 años, ¿verdad? Está muy sencilla. La siguiente, ¿a cuántos años equivale un decenio? Pues a 10 años, ya lo habíamos contestado. Pasamos entonces a la siguiente situación. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, subrayando las fechas, que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza.
Inciso A. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Vamos a apuntarlo acá. Un centenario. ¿A cuántos años? Centenario. Aquí solamente estoy tomando nota de las unidades de tiempo. ¿Sale? Equivale a 100 años. Ojo, aquí ya tenemos dos medidas de tiempo iguales, ¿verdad? El siglo y el centenario, ¿eh? Ok, y las dos equivalen ¿a cuánto? A 100 años, ¿sí? Entonces, muy bien. Dice, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Y te dije que subrayaras la fecha, ¿sí? Entonces, la fecha en la que fue construido el inmueble fue en 1908. Fue construida en 1908. Y nos está preguntando ¿hace cuántos centenarios fue construido este inmueble? ¿En qué fecha estamos? ¿En qué año? Estamos en el 2020. Recuerda que ya hemos comentado que para sacar las diferencias, ¿sí? Porque ahorita es lo que tenemos que hacer, una diferencia de años, ¿sí? A saber cuántos años han transcurrido desde que fue construida hasta nuestra fecha actual. Entonces, para hacer esta diferencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué operación empleamos? Una resta, correcto. Entonces, siempre el número mayor va colocado en la parte de arriba, ¿verdad? Estamos en el año 2020, ¿sí? Y vamos a hacer la resta. Entonces, estamos en este año y la casa fue construida o el inmueble fue construido en 1908. Tenemos que saber cuántos años hay de diferencia para poder hacer el cálculo del centenario. Y decimos, a 0 le quito 8, no se puede. Así es que pide una decena y se convierte en 10. 10 menos 8, 2. El 2, como prestó una decena, ya no es 2, ahora es 1. 1 menos 0, 1, ¿verdad? El 0, pues no puede, es menor, entonces le pide una decena prestada y se convierte en 10. 10 menos 9 es 1, ¿verdad? Y el 1, como prestó una decena, entonces se convierte en 1. 1 menos 1 son 0. Quiere decir entonces, ¿sí?, que hay 112 años. ¿Sí? Hace 112 años se construyó este edificio, este inmueble, ¿verdad? Esta casa hace 112 años. Y nos pregunta que hace cuántos centenarios. Un centenario tiene 100 años. Creo que ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos centenarios hay? 1, ¿verdad? Porque tenemos 112 años. Entonces tenemos un centenario. Un centenario. ¿Y nos sobraron cuánto? 12 años, ¿verdad? Un centenario con 12 años. ¿Ok? Entonces, ¿tomaste nota? Muy bien. Ahora dice, si un quinquenio... Ah, no, ya me salté. La B, perdón. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Ahora ya nos están hablando de las décadas. Una década. ¿Cuántos años tendrá? Década. 10, ¿verdad? A ver, ahí este uno ya me parece 7. 10 años. ¿Ok? Una década tiene 10 años. Muy bien. Dice igual que cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917. Actualmente estamos en el 2020. Tenemos que hacer el mismo procedimiento que en el inciso anterior. Bien, niños, ahora sí les toca a ustedes resolver los siguientes incisos y la situación 5. Creo que ya fue suficiente la explicación, así es que ahora corre por tu cuenta. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.